Voy a compartir pantalla. Listo. Buenas tardes, bienvenidos al tutorial 11 del curso de elementos activos. ¿Me confirman si en mi pantalla? Sí, Ok, gracias. Ok. Sí, parece que se quedó en otra. Bueno, primero, ¿tienen alguna duda particular? Viendo que el examen es, me parece que es la otra semana. El lunes de la otra semana. Es el del examen, ¿verdad? Me parece. Entonces, bueno, vamos a ver la tutoría correspondiente a hoy. Como verá que ya es el transistor BJT con efecto Early. Ok, entonces si no hay ningún comentario inicial, eh, empezamos. No, ok. Bueno, primero, si me han dicho eh, que van al día con la materia, ¿verdad? Entonces, el efecto Early es como el equivalente al efecto de modulación de canal del MOSFET, ¿verdad? Debemos recordar que a pesar de que la construcción de los transistores BJT y MOSFET es diferente, la idea es que actúen de manera similar. Entonces, el efecto Early es la variación en el grosor de la región, ¿verdad? De la región de agotamiento, de presión, base colector en un transistor BJT debido a la variación del voltaje base colector, ¿verdad? Porque como sabemos, aquí en la base colector se forma un diodo que en polarización activa directa está en inversa. Entonces, pues al aumentarse la diferencia de tensión, la zona de agotamiento se va haciendo cada vez más ancha, ¿verdad? Y eso pues hace que haya unos ciertos efectos que se deben considerar a la hora de calcular la corriente del MOSFET, del BJT. Entonces, asumo que van a hacer lo mismo del examen pasado y les van a compartir el formulario antiguo. No se va a hacer un formulario nuevo para este semestre como se hizo en el primer examen. Que pues no sé si lo tienen y supongo que se los van a subir para el examen igual que hicieron en el examen pasado. Donde vemos que la ecuación, o sea, ¿dónde está la ecuación de la corriente del colector en actividad directa? Alan, Sí, perdón, eh, ¿no cree que sea posible que usted pueda pasar ese formulario? Como ok. para Sí, está bien para tenerlo, para ir estudiando con tiempo. Sí, Ajá. está bien. Si no, ahora cuando suba la tutoría lo subo con todo el formulario. Sí, Ok, gracias. ok, con gusto. Vamos a ver. Entonces, como les decía, la corriente del colector, ¿verdad? Esta es quizás una de las fórmulas que más se van a utilizar en aquí, ¿verdad? De nuevo, buscamos que el BJT esté en la región activa directa y generalmente va a estar en la región activa directa, ¿verdad? Recordamos que... No, sí, usted está presentando algún pantalla o algo así, o no sé si soy el único que no lo está viendo. se supone que estoy presentando. David, ¿me puede confirmar si ve mi pantalla? Sí, sí, yo sí la veo. Es que a mí me dice como presentación Alan Calderón, pero no me muestra nada. Voy a salirme y volverme a meter. Ok, O sea, entonces démosle chance para que se salga y se vuelva a conectar. ok, creo que ahora sí. Ok, bien. Ok, proseguimos entonces. Ok, de nuevo, igual que en el MOSFET buscábamos que estuvieran en la región de saturación, en el BJT buscamos que el transistor esté en la región activa directa. Aquí, ¿verdad? Supongo que ya lo han anotado y si no, para hacer la aclaración, debemos recordar que la región
de saturación del MOSFET no es equivalente a la región de saturación del BJT. La región que en el MOSFET sería saturación, en el BJT sería activa directa. Y la que en el BJT es saturación, en el MOSFET sería equivalente a la región lineal, ¿verdad? Que es cuando la corriente en función de la tensión, bueno, en este caso colector emisor, es aproximadamente equivalente, aproximadamente lineal respecto a la corriente. Por aquí en el archivo de la tutoría pasada subí, vamos a ver, una tabla, me parece, con las regiones de, aquí está, las 4 regiones de operación del BJT, que tiene una más, ¿verdad? Debemos recordar que a diferencia del MOSFET, el BJT tiene una región más, que es la región activa inversa, que presenta un comportamiento similar, pero como le dicen inversa, ¿verdad? Donde el diodo base emisor estaría en inversa. Vamos a ver por aquí. En general, de las 4 regiones debemos concentrarnos, y siempre en la mayoría de las ocasiones el el transistor BJT va a actuar en la región activa directa, ¿verdad? Como les digo, esta es la gráfica similar a la que sería la corriente en función de la tensión drain source en el MOSFET, ¿verdad? Nada más que aquí es la tensión colector emisor, porque estamos hablando del BJT. Y ven que la región de saturación, lo que en el BJT se llama saturación, en el MOSFET sería el equivalente a la región lineal, ¿verdad? Para que no... Y lo que llamamos lineal aquí es el equivalente de saturación en el BJT. Lineal o activa directa, ¿verdad? Luego ya están, pues, como son, se pueden ver como 2 diodos, ¿verdad? 2 diodos conectados. Pues habrá una región de ruptura, que es cuando ya la tensión exceda lo que el diodo puede soportar. Ok, entonces, habiendo hecho esa aclaración, vamos a empezar a ver los ejercicios, ¿verdad? Que es de polarización con efecto Early. Entonces, nos dan el primer problema. Bueno, ¿verdad? Aquí tutoría 10 porque se atrasó una tutoría, ¿verdad? Esta sería la tutoría 11. Entonces, considera el circuito de la figura 1, donde los parámetros del transistor, ¿verdad? Nos dan IS, ¿verdad? Que es similar al diodo, 1,2 por 10 a la menos 15 amperios, beta es igual a 200 y VA es igual a 5 voltios. Aquí, ¿verdad? Estos nuevos parámetros debemos recordarlos, que son algo completamente nuevo del BJT, porque en el MOSFET no hay corriente colector. Aquí sí hay corriente colector y, bueno, si no tienen el formulario, supongo que tal vez no lo hayan visto aquí, pero aquí beta es la relación entre la corriente del colector y la corriente de la base. Debemos recordar que la corriente del colector es mucho, idealmente es mucho mayor a la corriente de la base. Idealmente la corriente de la base es 0, porque si lo vemos aquí, si vemos si bajamos un transistor BJT, ¿verdad? Podemos decir que en el MOSFET la corriente que entra es aproximadamente igual a la corriente que sale, ¿verdad? Ignorando el efecto, ¿verdad? De modulación de canal y todo es básicamente igual, ¿verdad? Entra por un lado, sale por el otro, porque el gate, ¿verdad? En el MOSFET genera un campo eléctrico, pero no pasa corriente por él. En cambio, en el BJT, aquí sí entra una corriente, y esa corriente debe ser tomada en cuenta, ¿verdad? Cambiando de color. La corriente que entra por aquí se suma a la que entra por aquí. Entonces el BJT actúa como un nodo
donde hay diferentes relaciones entre las corrientes de base, colector y emisor. Idealmente la corriente base es cero, y en algunos ejercicios les van a decir que la desprecien dependiendo de qué tanto se compliquen los cálculos, pero generalmente hay que considerarla. Aquí está. Beta relaciona. Beta es el parámetro que comúnmente les van a dar para analizar transistores BJT, que es la corriente del colector sobre la corriente de la base. Alfa también es otra relación entre la corriente del colector y la del emisor. Alfa es un valor muy cercano a 1, idealmente es 1, ¿verdad? Porque si es 1, sería que la corriente que entra, ¿verdad?, la corriente de colector, es igual a la que sale, que es la corriente de emisor. Y si la corriente que entra es igual a la corriente de la que sale, es porque la corriente de la base es 0, que es el mismo, es el caso ideal. Generalmente no va a ser así, generalmente podemos decir que hay una relación de cientos. O sea, beta les va a andar por ahí 50, 100, 200 valores que hacen que sea pequeño, pero no despreciable. Entonces, también nos dan el valor de la tensión de Early, que es el efecto que les menciono, que hace que la zona de agotamiento del diodo colector base aumente, y eso modifica la corriente. Vamos a ver. Aquí está. En este factor. ¿Verdad? Si ven, es una ecuación similar a esta parte, este 1 sobre VCE sobre VA, sería algo así similar a lo que veríamos en el MOSFET, nada más que esto era pues VDS, ¿verdad? Y aquí se incluía la modulación de canal. Entonces, para que vean que, para ir haciendo como los equivalentes, ¿verdad? Para que vean que hay cierta relación. Y me parece que el MOSFET se teorizó primero, digamos, se hizo el modelo teórico primero, pero la tecnología en aquel momento no permitía la creación de los MOSFETs. Entonces el del BJT sí, fue hasta años después que se logró generar MOSFETs, que son los que más comúnmente se utilizan ahora. Entonces, ¿verdad? Si no les dan VA, pueden asumir que VA es infinito, ¿verdad? Porque si VA es infinito, este factor tiende a 0, y 1 más 0, pues 1, y quedaría todo esto multiplicado por 1, que es el caso ideal sin efecto Early. Entonces, nos dan un circuito muy simple, ¿verdad? Con una polarización de una corriente de base, una tensión de base de 720 milivoltios, y nos piden la corriente IC ignorando el efecto Early. Entonces, ignorando el efecto Early, como les mencionaba, sería ignorar este factor. Este factor se ignora, ¿verdad? Es como si fuera solo IS por el exponencial de VB sobre VT menos 1. Entonces, nos dan el valor de IS, nos dan el valor de VB y VE, ¿verdad? Recordamos las tres terminales del transistor. Voy a escribirlas por aquí, ¿verdad? Este que sería un tipo NPN, ¿verdad? Este es el emisor, esta es la base y este es el colector. Podemos verlo como que el emisor es el que emite electrones, ¿verdad? Porque es el que está conectado a la tensión más baja. Entonces, en nuestro caso está conectado a tierra. Entonces sabemos que la tensión de emisor es 0. Entonces es una fórmula sencilla de aplicar, y es el valor que nos dan, VB, y VE es 0. La tensión térmica que hemos usado siempre, 26 milivoltios. Entonces, vamos a ver, aquí está. 1.2 por eso al menos 15, ¿verdad? Que es el valor que nos dan. La exponencial, ¿verdad? Que aquí lo uso como exp, ¿verdad? Que significa E a la 720 milivoltios. Me faltaron milivoltios. Sobre bueno, sí, 720 milivoltios sobre 26 milivoltios. En este caso sí, porque se cancelan milivoltios con milivoltios. Menos 1. Este 1 suele ser despreciable. Para hacer despejes a mano a veces se estorba, entonces lo pueden despreciar. Aunque generalmente
lo van a hacer con la calculadora, pero sí, si lo hicieran a mano, este 1 a veces se puede despreciar, porque dependiendo si estamos despejando VB, a veces Storm. Entonces simplemente se aplica la ecuación de la corriente y nos da este valor de 1,276 miliamperios. Luego nos piden que calculemos el mismo valor, pero incluyendo el efecto Early. Entonces, el efecto Early, ¿verdad? Ya aquí debemos considerar la corriente de colector. Entonces, la misma ecuación, pero consideramos aquí la corriente del colector que tenemos que calcular. Vamos a ver, nos dan, tomando en cuenta el circuito, necesitamos la corriente que cae por esta resistencia, ¿verdad? El colector está aquí, necesitamos saber cuánto es la caída de tensión en la resistencia para obtener el valor de esta tensión. Entonces, podemos utilizar esta ecuación, ¿verdad? Que de nuevo es lo que les digo, ¿verdad? La tensión que le entra al la caída de tensión en la resistencia, bueno, la tensión de USC, que si ven, por eso se le pone, porque es la tensión de polarización. En el MOSFET usábamos VDD porque era la tensión que generalmente estaba conectada al drain, tal vez no directamente, ¿verdad? Con alguna resistencia de drain. En este caso es USC porque es la que está conectada al colector, y RC, ¿verdad? De nuevo, tenemos que ver las similitudes entre ambos, USC y CRC. Y bueno, como en este caso VE es 0, podemos decir que se desprecia. Entonces, teniendo IC aquí, de aquí, ¿verdad? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿verdad? Porque tenemos IC aquí, aquí, y tenemos VC aquí, aquí. Creo yo, me parece que ya a estas alturas, bueno, ya es algo que tenemos dominado, ¿verdad? Y de todas maneras a lo largo de las tutorías se ha hecho varias veces, ¿verdad? Una ecuación de dos incógnitas y dos variables, creo que no es nada nuevo para nosotros, así que pasé directamente a la respuesta, ¿verdad? Lo que podrán hacer de cualquier manera, ¿verdad? Ya lo explicado, es sustituir USC aquí, y si lo sustituimos ya nos quedaría solo una ecuación y una variable, que sería IC, ¿verdad? Eso generalmente pues se resuelve con calculadora. Nosotros tenemos que aprender a resolverlo con calculadora, porque resolverlo a mano sí se hace extenso. Entonces nos da que la corriente del colector es 1,765 miliamperios. Los valores de VA siempre van a rondar por ahí los 5. Sí, siempre le van a dar valores entre 1 y 10 probablemente. 5 es un valor muy común en estos problemas para la tensión de Early. Y si ya dijimos que la tensión ideal es infinita, ¿verdad? Que VA idealmente es infinito, podemos ver que pues entre 5 y infinito hay una diferencia muy grande, ¿verdad? O sea, el despreciar el efecto Early tiene efectos bastante significativos, y eso se revela aquí, que la tensión de colector, la corriente colector nos da 1,276 miliamperios y aquí nos da 1,765 miliamperios. De hecho, en el siguiente punto del problema nos piden calcular el porcentaje de error del problema en la parte A respecto al valor más preciso de la parte B. Que bueno, si no tienen la fórmula ahí, ¿verdad? Pendiente, generalmente, eso recuerdo haberlo visto en varios laboratorios, ¿verdad? La fórmula del porcentaje de error, al menos en los laboratorios nos daban como teórico menos experimental sobre teórico por 100. En este caso sería el más acertado menos el menos acertado sobre el más acertado por 100, ¿verdad? O sea, la diferencia entre los dos dividido por el más exacto por 100. Una pregunta, sí. En este caso, ¿cuál sería entonces lo más exacto? ¿El que tiene el valor de efecto Early? Sí, efectivamente, el que tiene el efecto Early, porque al despreciarlo pues no se está tomando en cuenta ese valor que dijimos que idealmente es infinito. Entonces sí, es el que tiene efecto Early.
En este caso es el I1 que calculamos, ¿verdad? Lo puse aquí como I1 porque es el primero que... bueno, el primero que calculamos. Voy a hacer la anotación por aquí. Con efecto Early. Ay, ¿qué pasó? En efecto Early. ¿Verdad? Que I1 es con el que tiene efecto Early y I2 es el que no tiene efecto Early. Entonces nos da un error de 27%, ¿verdad? La diferencia entre el valor exacto con el, bueno, ¿verdad? Más exacto con el efecto Early y sin considerar el efecto Early. Entonces se puede apreciar que es una diferencia bastante grande. O sea, sin considerar el efecto Early se está perdiendo más de una cuarta parte de la corriente. Se estaba despreciando y pues una cuarta parte de la corriente es un montón, ¿verdad? Eso nos demuestra que esto que es una polarización simple donde se le agrega una tensión de base normal, ¿verdad? Externa, por decirlo así, a un BJT, sí, pues tiene sus... O sea, si no se considera el efecto Early, sí tiene sus variaciones grandes, ¿verdad? Este es un modelo muy sencillo, probablemente es el modelo más sencillo de polarización. Deben tener pendientes los más comunes que se van a ver, que pueden aparecer en el examen, que son autopolarización. Voy a escribirlos por aquí. Que son modelos importantes que deben estudiarse para el examen. Entonces, modelos, o bueno, polarizaciones más comunes. Recuerdo, bueno, que al menos cuando yo llevé el curso, estas eran las cuatro más comunes y las que más nos hacía el énfasis el profe que utilizáramos, que era polarización simple, polarización con degeneración de emisor, autopolarización y polarización son algunos similares, digamos, a los que vimos en el MOSFET, pero tienen sus particularidades. Por ejemplo, bueno, este es un ejemplo de polarización por polarización simple. El de generación de emisor ya sería agregarle pues un emisor degenerado, que es conectarle una resistencia al emisor. Tenemos la autopolarización, que es conectar la base al colector. Eso hace que el MOSFET siempre esté en activa directa. Y la autopolarización, la polarización por divisor de tensión, que es conectarle a la base un divisor de tensión. Sí les recomiendo que le echen un ojo a ese. En el Rasabi está bien explicado los modelos. Porque al menos, por ejemplo, en el de polarización por divisor de tensión hay que hacer un equivalente de Thevenin. No sé, pues, supongo que pues a estas alturas, ¿verdad? Que ya estamos, tenemos el examen a la puerta de la esquina, ya podemos... ya deben haberlo mencionado, pero por cualquier cosa, ¿verdad? Que son los modelos de polarización más comunes y están todos en el Rasabi. Entonces les recomiendo que le echen una ojeada. O más bien, no solo una ojeada, sino que sí le den bastante énfasis a eso. Ok, entonces nos piden, ahora sí, este es un problema diferente. Determine cuál es el valor máximo que puede tener la resistencia RC tomando en cuenta el punto de operación con efecto Early. Considere que el transistor debe permanecer en la región activa directa. Explique qué pasa si se permite que la tensión del colector caiga a 200 milivoltios por debajo de la tensión de la base. Ok. Entonces, primero, esto es un problema similar a los que veíamos, ¿verdad? De cambio de regiones. En este caso, nos está diciendo que cuál es el valor máximo de RC para que, ¿verdad? Como tomando el efecto Early, para que el transistor permanezca en activa directa.
Entonces, aquí está. Entonces, la máxima resistencia en RC se calcula asumiendo que el transistor debe permanecer en la región de actividad directa. Eso es lo que estoy diciendo. Eso quiere decir que VC debe ser mayor a VB. Vamos a ver. Sí, por aquí está en la... En el diagrama... En este diagrama está que relacionando las tres tensiones, en qué región de operación está el MOSFET. Hay 4 combinaciones, ¿verdad? Que son, bueno, estas que están aquí. En nuestro caso, que es activa directa, VC debe ser menor a VB y VB menor a VE. Por eso estamos diciendo que aquí VC debe ser menor a VB. VC debe ser mayor a VB. Sí, nada más que ese es en el PNP, ¿verdad? De hecho, debería hacer la anotación aquí. Así que sí, este es para PNP. Para NPN es los valores contrarios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos hablando de VBE en vez de VB. Entonces, probablemente actualice esa para señalar que es para PNP. Entonces hay que tener, ¿verdad? En qué región. Sí. Entonces tiene que ser VC mayor a VB. Sí, justamente, al revés. Ok, ahí está. Sí, aquí, por ejemplo, en este es NPN, que es el caso contrario, ¿verdad? Que el que puse aquí, que es un PNP. De nuevo, ¿verdad? Tal vez tenerlo claro. En este caso, este es un NPN, ¿verdad? Con la flechita apuntando hacia afuera en el emisor. En un PNP la flechita apunta hacia adentro, ¿verdad? Además voy a ponerlo por aquí, ¿verdad? NPN, que de nuevo es similar a cómo funcionaba el MOSFET. Recuerdan que el MOSFET, el canal N, tiene la flecha apuntando hacia afuera, y el canal P tiene la flecha apuntando hacia adentro. Entonces aquí igual, el que empieza con N tiene la flecha apuntando hacia afuera, y el que empieza con P tiene la flecha apuntando hacia adentro. Ok, entonces la máxima resistencia, entonces ya el valor límite es cuando VC es igual a VB, que sean 720 milivoltios. Entonces ocupamos la tensión, ¿verdad? La tensión que caería por aquí, que sería la tensión de entrada, ¿verdad? De la fuente, menos la tensión de colector. Que si estamos diciendo que, ¿verdad? Porque el colector está aquí, entonces obviamente necesitamos solo la tensión de la resistencia. Entonces estamos diciendo que 2.5, y si estamos en el límite, son 720 milivoltios. Y vemos que es 1,78 voltios. Me parece que aquí, bueno, sí, aquí tal vez debe extenderme un poco más, ¿verdad? Vamos a ver, aquí ya entonces para calcular una resistencia, ¿verdad? Pues tensión entre corriente, ley de Ohm. Esta no sé por qué no la vamos a recalculada, ¿verdad? Porque si estamos cambiando, vamos a escribir por aquí. Mejor es que voy a escribir aquí recalculada. ¿Verdad? Porque pues obviamente si estamos variando la tensión de colector, estamos variando, si estamos variando la colección de conector y la base, bueno, la base no porque la base está ahí, pero si estamos variando la tensión de colector va a variar la corriente que pasa por el transistor. Y como el transistor está en serie, con la resistencia, entonces debemos tomar esa corriente en cuenta. Okay, entonces pues la corriente se vuelve a calcular igual, ¿verdad? Tenemos IS, estamos diciendo que VBE, bueno, VBE ya lo tenemos, y estamos diciendo que VC es 720 milivoltios, y recordamos que la tensión del emisor es 0. Entonces VA
También lo tenemos de 5. Entonces recalculamos IC. Este IC es el IC recalculado. Y con eso ya tenemos el valor de la resistencia, que sería 1008,5 ohmios. Aquí, como les mencionaba, ¿verdad? El detalle. Como les mencionaba, se puede... bueno, sí, aquí también nos lo piden en saturación débil. ¿Qué sería este caso? Explique qué pasa si se permite que la tensión del colector caiga a 200 milivoltios por debajo de la tensión de la base. Entonces, en ese caso, si bajamos... ¿qué vacilón? ¿Por qué? Parece que este programa no lo... Vamos a ver qué hay. Ok, entonces vamos a ponerle aquí. Caso de saturación débil. Sería una aproximación similar, pero utilizando un valor disminuido, ¿verdad? A pesar de que... Vamos a ver cómo se los ponemos. Eso es porque ya lo vieron, el modelo de Eversmall. Entonces sería un procedimiento similar, pero con la tensión de base disminuida. Con la tensión de colector disminuida. Tensión de colector disminuida, vamos a escribir así. Ok. Entonces, esto es un problema sencillo de polarización. ¿Alguna duda con respecto al problema 1? Digamos, entonces, en esa última parte, para hacer situación débil, consideraríamos un VC diferente a un VB. Sí, donde sí. VC debería ser menor en este caso. Ajá. Lo haríamos restando simplemente 720 menos 200. Sí, exactamente. Sí, eso lo que quiere decir, por eso está diciendo que sería saturación débil, porque ya no está, pues está saliendo a la región activa directa, ¿verdad? Es algo similar, ¿verdad? Lo que hablamos en el MOSFET que se llamaba tríodo profundo o tríodo, ¿verdad? Donde la corriente es más o menos lineal con respecto a la tensión. Entonces sí, efectivamente es así. Ok. Entonces pasamos al problema 2. Donde nos dan... Me parece que este problema 2... Sí. Sí, este problema 2 es bastante similar para los tres. Entonces, o sea, cada uno con sus diferencias, pero que a grandes rasgos... pues entendiendo bien el modelo se pueden hacer igual. Entonces vamos a ver los primeros dos. Entonces nos dan esta figura, ¿verdad? Con diferentes transistores en diferentes configuraciones. Es bastante similar. Aquí lo único que cambia es la configuración de la base. En este nos dan una fuente de tensión, en este nos dan una fuente de corriente y en este una autopolarización, ¿verdad? Como les decía, el colector está conectado a la base. Este es un transistor tipo P. Entonces nos dicen que determinemos el punto de operación. Esto se lo van a pedir como en todos los problemas de BJT. El punto de operación también le llaman punto quiescent o punto quiesciente, que es básicamente determinar dónde está operando, o sea, encontrar los valores de tensión y de corriente que trabajan en ese MOSFET en particular. Aquí, como les decía, si es un poco más extenso que en el MOSFET, porque en el MOSFET, por ejemplo, las corrientes, pues solo hay una, que es la corriente drain source.
En este caso hay tres corrientes, la corriente colector, la corriente la base y la corriente emisor. Entonces, bueno, teniendo el valor de beta, es sencillo calcularlo, ¿verdad? Por aquí está, les dejo las relaciones, ¿verdad? Entre la corriente colector y la corriente de la base. Teniendo beta también pueden sacar la corriente del colector y la emisor. O sea, teniendo una corriente ya tienen las otras dos, si tienen beta. Pero bueno, como les digo, es un poco más extenso. Las tensiones pues igual, ¿verdad? Tres tensiones, colector, emisor y base. Entonces nos piden el punto de operación de cada uno de los transistores mostrados en la figura 2. Nos dan los valores de IS, VB y VA. Como nos están dando un valor de VA, sabemos que hay tensión de Early y que esta tensión de Early va a influir bastante, ¿verdad? Así como que no la podemos despreciar, porque si vemos la diferencia, que era más de un cuarto con esto entre 5, ¿verdad? Que es un valor, por decirlo así, más cercano a 0 que VA siendo 1, va a haber, no lo podemos despreciar, ¿verdad? Siempre que nos den VA hay que utilizar la fórmula con tensión de Early. Un segundo. Listo. Ok. Entonces, empezamos por el circuito 1, ¿verdad? Ahora, en este caso, tenemos una fuente, una corriente conectada al emisor. Tenemos una fuente de tensión de 1,7 voltios y otra fuente que conecta al emisor de 2,5 voltios. Entonces, primero, bueno, generalmente en esto dependemos casi completamente de esta fórmula. Vamos a asumir que están en la región activa directa y vamos a partir de esta fórmula. Esta ecuación, si la ven, es esta ecuación sin efecto Early y sin este menos 1. Como les mencionaba, para calcular, para hacer despejes manuales, este menos 1 es un poco incómodo. Por eso si ustedes lo ven, pues aquí sí se pasa el IS a dividir, si se saca logaritmo natural y se pasa a dividir, se pasa a multiplicar VT, queda VB. Entonces, básicamente, solo tenemos la ecuación de la corriente y las ecuaciones que relacionan las corrientes con beta. Entonces, generalmente, bueno, el modelo de Versmol, que eso pues se los pedirán directamente. Entonces, calculamos, ¿verdad? VEB, que en este caso, de nuevo, es al revés, porque el formulario está hecho considerando el transistor NPN. De nuevo, es como en el MOSFET, que se veían con los transistores N, ¿verdad? Las fórmulas generalmente estaban relativas al transistor tipo N. Entonces aquí esto está para NPN. Entonces VEB, ¿verdad? Al revés, porque estas ecuaciones están para NPN, pero esto es un PNP. VE menos VE. Este es muy sencillo porque tenemos las dos tensiones, ¿verdad? En este ejemplo tenemos las dos tensiones, tenemos VCC y tenemos VE, tenemos VC y VE, VE y VB. Entonces simplemente hacemos la diferencia, ¿verdad? 0,8 voltios, ya lo tenemos. Entonces, una vez teniendo eso, ya podemos aplicar directamente la ecuación, porque ya nos dan el valor de IC. Acabamos de calcular VB, que en este caso nos lo ponen sencillo porque ya nos dieron las fuentes de tensión, ¿verdad? La tensión térmica. Bueno, aquí tal vez para aclarar, ¿verdad? Que esto es VB menos sobre VT menos 1. ¿Verdad? No es que el VT menos 1 está en el denominador. Y el VEC. Aquí hay que hacer un ¿verdad? Porque ya tenemos VE. ¿Verdad? Que ya sí, ya tenemos el VE y necesitamos la tensión del colector, que en este caso podemos ver que no está conectado a tierra, sino que hay una resistencia de un K. Entonces hacemos un procedimiento similar al que hicimos arriba, pero al revés, ¿verdad? Porque es un tipo P, que la corriente que pasa por ese
resistencia de 2.5 menos la corriente, ¿verdad? Que como están en serie es la misma, por un K. Y es 2.5 porque es la corriente que está, es la tensión que está agregando aquí. Si ven, es similar a este circuito de arriba, nada más que como estamos invirtiendo, en este caso el emisor está conectado a la tensión más alta, mientras que en el NPN está conectado a la tensión más baja. Pero el circuito en esencia es el mismo. Tenemos una resistencia conectada al colector. Entonces, una notado que es similar. De nuevo, resolvemos con la calculadora. O bueno, si quieren resolver a la mano. Nos da el valor de 1,431 miliamperios, considerando la tensión de Early, que es un voltio. Y también, entonces vamos a ver, siempre podemos ver que los valores siempre andan ahí en el orden de los miliamperios, para que lo tengan. La corriente colector, ¿verdad? La corriente de base sí les puede dar muchísimo más pequeña, porque estamos dividiendo en este caso, nos dan que beta es 1000. Entonces, pues será 1000 veces más pequeña. La corriente de base suele andar en el orden de los microamperios. Entonces, ya tenemos todas las tensiones menos la de colector, porque lo que hicimos aquí fue sustituir directamente, ¿verdad? IC por RC, que bueno, en este caso RC es un K. Entonces ya calculamos eso directamente diciendo que ya despejamos IC. Vean lo que les dije, es la misma idea que arriba. Teníamos dos ecuaciones con dos incógnitas, IC y UC. Nada más que aquí sustituimos directamente, ¿verdad? Entonces ya calculamos la corriente, 1.31 miliamperios por un K, y nos da 1.431 voltios. Y como les mencionaba, el punto de operación consiste en indicar todas las tensiones y corrientes. Entonces ya calculamos las tres tensiones, ¿verdad? Y VC en este caso era la única que teníamos que calcular, porque ya VC, VE y VB nos la dan. Entonces ya tenemos las tres tensiones y las corrientes las podemos calcular con beta. Vamos a ver, aquí esto era 1000. Entonces, sí, ¿verdad? Como estaba viendo por 1000, hay tres órdenes de magnitud de diferencia. A ver si no estoy dejando un orden de magnitud ahí. No sé por qué escribí 100. Me parece que estaba diferente en las respuestas que nos dan a nosotros. Sí, esto es 1.461, ¿verdad? Porque son tres órdenes de magnitud de diferencia. Sí. Aquí también 1.431. Entonces, sí, bueno, voy a hacer la observación ahí, que parece que nosotros nos dieron con 100, pero bueno, no es mucha diferencia, ¿verdad? Nada más dividir la tensión de colector entre beta, como nos da aquí. La tensión de colector es la tensión del emisor por beta, la base por beta. Entonces despejamos IB, siendo que IC ya lo calculamos con la ecuación de la corriente colector. Y ya tenemos la corriente base y ahora la emisor. Como les dije, es una ley de Kirchhoff de corrientes. El BJT actúa como un nodo, entonces sumamos la corriente colector y la de base. Que bueno, podemos hacerlo directamente con la ecuación, ¿verdad? Que ya aquí nos dan una ecuación para calcular la corriente de emisor en términos de la corriente de base, beta más 1 por beta, ¿verdad? Porque si esto sería beta por bueno, esto sería IB por IB beta, y ya dijimos que IB beta es IC. Entonces ahí está el nodo. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Entonces generalmente en estos casos
ven que estamos diciendo 1,431 miliamperios más, bueno, aquí esto voy a tener que revisarlo como dice el cambio. 1.431 10 a la menos 3, me parece que me parece que va a quedar despreciado. 1. Sí, sí, 432. Sí, 1.432. Si ven, aquí es porque estamos usando tres decimales de, de exactitud, pero generalmente el valor de la corriente emisor va a dar muy similar a la de colector, ¿verdad? Porque como dijimos, idealmente la corriente base es cero y generalmente es muy pequeña. Entonces, si aquí hay 3 órdenes de diferencia de magnitud, pues es casi despreciable. Así que si hubieran usado solo 2 órdenes de magnitud, pues en la calculadora les hubiera dado igual. Entonces, aquí está una tabla de resumen con todos los valores que calculamos. Bueno, sí, de nuevo, esta tabla la tomé de las respuestas que nos dan y parece que sí falta, parece que están tomando como si beta fuera 100. Entonces, mejor dejémoslo así. Y porque beta es un valor de 100 más, 100 es un valor de beta más común que 1000. Como les dije, suele andar en el orden de cientos. Así que voy a hacer la observación. Beta es igual a 100. Entonces, ahora el circuito 2 que nos da nos dan una fuente de corriente, ¿verdad? Entonces aquí es opuesto. Antes teníamos la tensión de la base y ahora tenemos la corriente de la base. Entonces, este circuito ya tiene la corriente de la base, como les decía, IB igual a 20 microamperios, ¿verdad? Aquí pues dependiendo de la dirección de las corrientes, eso, bueno, esto es porque es PNP. Se supone que uno dice que la corriente está saliendo aquí, que está entrando aquí, está saliendo aquí, pero pues como es CC, siempre, o sea, siempre tenemos que ser consistentes con la dirección de la corriente, ¿verdad? No podemos poner que todas las corrientes entran siendo positivas, ¿verdad? Generalmente las ecuaciones van a dar que no, que una tiene que ser negativa o les va a dar un valor negativo de corriente, eso quiere decir que va en el sentido opuesto. Así que de nuevo nada más piénsenlo como un nodo, y de nuevo un nodo, uno en muchas ocasiones acomoda las corrientes, simplemente debe ser consistente. Entonces, las corrientes se pueden calcular directamente. Y sé, ¿verdad? Que aquí ya ni siquiera tenemos que usar la ecuación, porque si ya sabemos, ya tenemos B e IB, podemos despejarlo, ¿verdad? Y sería IC entre beta, ¿verdad? Vamos a ver aquí. IC es IB por beta, ¿verdad? Ahí está. 2 miliamperios, sí, como de nuevo me parece que sí lo hicieron con 2 por 10 menos 6 por 100. Sí, 2 miliamperios, sí lo hicieron con beta igual 100, ¿verdad? En el problema 1000. Me parece que donde está mal escrito es en el problema, porque es raro ver un valor de beta tan alto, porque beta es un factor de amplificación, por decirlo así. Y ya quisiéramos que nos entregara tantísima diferencia en la base. Bueno, entonces, de nuevo, por la misma ecuación calculamos IC, ¿verdad? Que ya como les decía, estas dos ecuaciones son equivalentes. Voy a poner un símbolo de multiplicación aquí. Beta más 1 por IB, donde se suman las dos corrientes. Bueno, como les decía, es equivalente. Donde se suman las dos corrientes y da 2,02 miliamperios. Como les decía, la diferencia entre IC e IE suele ser muy baja, ¿verdad? Estamos hablando aquí de 0,2 miliamperios, ¿verdad? Bueno, es que son justamente pues la diferencia, la tensión de la base, de la corriente de la base. Entonces,
La tensión del emisor ya está dada, ¿verdad? VE es igual a 2,5. Aquí está. VE es igual a 2,5, ¿verdad? En este caso no hay ninguna resistencia ni nada. En el caso que hubiera una resistencia aquí, tendríamos que hacer, ¿verdad?, una especie de malla aquí con con la resistencia, la corriente colector y la resistencia emisor, la corriente del transistor y la corriente colector, ¿verdad? Entonces nos dan que 2,5. La tensión del colector se obtiene como VC igual a IC por RC igual a 2 miliamperios por 500 ohmios, que de nuevo, ¿verdad?, esta ecuación ya nos ha aparecido 2 veces. IC por RC es simplemente la tensión que cae en la resistencia, que en este caso es 500 ohmios. De nuevo, una ley de Ohm. Y finalmente la tensión de la base se obtiene con la relación VE es igual a VE menos VEB. Esto es pues simplemente decir que VEB es un despeje. Entonces, en este caso, como tenemos efecto Early, tenemos que despejarlo de la ecuación de la corriente. Ya vimos que el efecto Early es muy considerable. Entonces ya tenemos la corriente de colector, ya tenemos IS, esto de VB es lo que estamos buscando, y VE ya dijimos que lo tenemos. VC de nuevo, aquí estamos, ya dijimos que tenemos VE y ya dijimos que tenemos VC, la tensión de colector, ¿verdad? Ya la tenemos aquí. Despegamos VB y este es el valor que nos da. Si no nos hubieran dado ecuación de la tensión de Early, podemos usar esta ecuación, ¿verdad?, que sale más fácil que poner el despeje en la cálculo, porque como les digo, este factor de la tensión de Early es muy considerable, pero este 1 no lo es tanto, porque esto es una exponencial, ¿verdad? Entonces el valor de una exponencial al que usted le resta 1, y siendo IS un valor muy pequeño, vemos que IS estaba en el orden de 10 a la menos 17, restarle algo en el orden de 10 a la menos 17 a los miliamperios es despreciable. Entonces estamos hablando de 14 órdenes de diferencia de magnitud. Ahí lo que lo hace grande es la exponencial. Y pues bueno, aquí está calculada la tensión base emisor, que bueno, está como ahí como un extra, porque realmente lo que nos piden son los tres valores. Entonces de nuevo podemos hacer la tabla IC, IB e IE, ¿verdad? Entonces bueno, aquí las tres corrientes, ¿verdad? Que esta está un poco más fácil de calcular las corrientes, porque tenemos una, como les dije, si tenemos una corriente ya tenemos las tres, utilizando la relación de beta, y las tensiones sí hay que calcularlas. Entonces en el circuito 3, vamos a ver, solo para bajar esto un poco, para hacer unas anotaciones aquí, por si pues lo resuelven para practicar en el examen, ¿verdad? Las respuestas están en la tutoría, entonces se puede utilizar. Entonces circuito 3, este circuito tiene la base en cortocircuito con el colector, por lo que el transistor opera como un diodo. Para estas condiciones de operación, VB es igual a VC y el transistor siempre está en la zona activa. ¿Verdad? Que es lo que les decía, esto es lo que se llama autopolarización. Una de las 4 formas de polarización. Ese es simplemente, grábense la imagen, ¿verdad? Autopolarización es el colector conectado de esta manera, y es que el transistor siempre está en activa directa en este modelo. Generalmente si no está en activa directa no va a haber mucho que vamos a hacer, porque todas las relaciones de beta funcionan si el transistor está en activa directa. Así que si no les da que está en activa directa, revisen bien, y si sí está bien, generalmente no hay mucho que les siga, ¿verdad? A menos que sea que les estén pidiendo dónde está en dónde está. Entonces luego tenemos el siguiente problema. Bueno, entonces como les decía, este problema es similar, nada más tomando la tensión de aquí. Es un problema muy similar a este, nada más que tenemos que tomar aquí la tensión de la base como la misma tensión del colector. A mayor de eso pues no hay mayor diferencia, es el mismo circuito, bueno, y el valor de la resistencia que cambia, pero es nada más cambiar en la ecuación. Entonces, ¿alguna duda? No sé si está claro, tal vez quieran profundizar algo más.
Ok. Entonces sí, parece todo claro. Entonces prosigo. Esta tutoría sí está un toque corta y me parece que no estoy seguro, saben, para realizar el tech digital, porque me parece que la tutoría pasada que les dieron está un poco, no sé, como que aún no hay unos temas cambiados, o sea que más bien tendría sentido haber visto esta semana. Así que permíteme un toque, si no, ahí tengo, ¿verdad? Vamos a seguir con esta tutoría, pero por si gustan resolver o hacer alguna consulta de esta. Vamos a ver. Con respecto a la tutoría pasada, bueno, yo no pude mirar, pero usted la grabó, supongo. Em, no, sí, BJ en gran señal. Sí. No, porque no hubo tutoría. La pasada. Sí, no. Yo subí el documento que parece. eh, pero no. Sí, sí, yo lo estaba viendo. Bueno, el Ok. documento, vamos a ver, el documento lo que tiene es de pequeña señal. Como les digo, habrán visto que los nombres de las tutorías no se corresponden. Entonces, bueno, esto es del modelo digital, ¿verdad? Un poco. Y aquí ya entra un poco lo del modelo de pequeña señal. Entonces, el modelo de gran señal, bueno, el modelo de gran señal se está viendo aquí porque esto es modelo de gran señal, que es polarización, pero con efecto early. Así que creo que en este queda más sobre todo claro, digamos, que lo que tienen que tener claro para este examen, ¿verdad? Es el modelo de pequeña señal y el de gran señal, ¿verdad? Que gran señal es polarización y todo, ¿verdad? Dónde están los puntos de operación. Pequeña señal ya es con, pues, ¿verdad? Con pequeña señal, pequeñas corrientes, variaciones en la corriente AC. El modelo de Eversmall, que esto no hay como un equivalente en el MOSFET. Eso generalmente les van a pedir, se los van a indicar explícitamente. Usa el modelo Eversmall. Eh, Aquí, esto se lo subo. Es un modelo sencillo, digamos. Aquí les dan los valores de las diferentes corrientes. Es ver los transistores, es el ver el transistor como dos diodos. ¿Verdad? En este caso back to back. Y el modelo, que este es el mismo modelo que este, pero sabiendo que el transistor está en actividad directa. Sí, bueno, y el modelo digital del MOSFET. Sí, les doy sincero, sí siento que tal vez este examen sí queda un poco, digamos, sí queda un poco más denso porque le están metiendo el modelo digital. Me parece que en los otros semestres no se le ha dado tantísimo énfasis a las capacitancias del MOSFET. O sea, sí se estudian, pero no creo que tan a profundidad como, pues, como se vieron en este examen, como salieron. Que de hecho me parece que algunos grupos les dieron el problema. Así que pues se supone que ya lo evaluaron en ese examen. Pero algunos no lo han visto. Entonces, sí, creo que ahí quedó. O sea, así que no se tiene que dar mala vida por eso. Así que aprovechen el modelo digital, que es algo sencillo de calcular. No hay modelo digital con el MOSFET, con el BJT. Generalmente no. O sea, en teoría se puede hacer, pero creo que en la práctica no. Pues como que no tiene sentido hacer modelo digital con BJT existiendo el MOSFET. Así que. Uh, bueno, eso sería básicamente. Así que continuamos con la tutoría. Si no hay ningún otro comentario. Entonces, nos dan este problema. Considera el circuito mostrado en la figura 3, donde los parámetros de los transistores son, ¿verdad? En el nos dan 2 IS, ¿verdad? Porque en este caso hay 2 transistores, ¿verdad? Ya aquí lo importante es empezar a ver cómo se relacionan 2 transistores, ¿verdad? IS1, 3 por 10 a la menos 16, IS2, ¿verdad? O sea, con 2 valores de corriente diferentes, eso quiere decir que son 2 MOSFET diferentes. Beta 1 igual a 100, beta 2 igual a 50, bueno, como les digo. Son 2 valores, son 2 MOSFET, 2 BJT diferentes. Les dan el mismo valor de tensión de Early. Y RC igual 500. Se desea polarizar el voltaje colector base de Q2 con no más de 200 milivoltios. ¿Cuál es el voltaje máximo permitido en Win? Ok. Entonces,
Aquí este voltaje máximo no lo tenemos que ver como un cambio en la región de operación, sino como una especificación del problema, donde nos dicen que debemos polarizar el voltaje colector base con no más de 200 milivoltios. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Nos están diciendo, a ver. Entonces, en Q2, colector base no debe ser más de 200 milivoltios. Pero como base está conectado a tierra, pues evidentemente nos están diciendo que la tensión de colector 2 no debe ser más de 200 milivoltios. En caso de que la base no estuviera conectada a tierra, bueno, si nos conectaran una fuente con valor del circuito ya definido, pues ahí sí habría que tener más, pues ya tenemos el valor. Si lo conectaran a la fuente, por ejemplo, no sé, aquí, si conectan la base, por ejemplo aquí, pues sí sería un poco más, habría que tenerlo más en cuenta. Esto es un diseño de amplificador, ¿verdad? Por eso nos están diciendo una tensión de entrada y una tensión de salida. Eso pues no le da mucha importancia ahorita, o sea, el diseño de amplificadores, eso se verá ampliamente en el curso de circuitos discretos. Así que nada más aquí nos hacemos el análisis de gran señal, ¿verdad? Polarizaciones, pequeña señal, ¿verdad? Y modelo de Small. Ya cómo utilizar el MOSFET como bueno, los dos tipos de transistores como amplificadores y como fuentes de corriente, bueno, y todas sus polarizaciones y sus topologías serán discretos. Entonces, sabemos que la corriente, la tensión de colector en el Q2 es de 200 milivoltios, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí podemos sacar que V colector, ¿verdad? V colector, base de 2 es V colector 2 menos V2. Ya dijimos que VB es tierra, entonces tenemos el voltios. Entonces sabemos que la tensión del colector es 200 milivoltios. Se puede calcular la corriente del circuito con la misma ecuación, ¿verdad? La corriente del colector. Entonces tenemos... bueno, en este la calculamos con la resistencia de colector, ¿verdad? US2 SRC, una ley de Ohm, 200 milivoltios por 500 amperios, que es la resistencia de colector que nos dieron aquí, 500 ohmios. Vamos a señalarlo aquí. Y nos dan 400 microamperios. 400 microamperios, para revisarlo. Es que este directamente lo copié en la respuesta y no sé yo bien el formato, ¿verdad? Este es sí, ohm es dividiendo, no multiplicando. Es dividiendo, ¿verdad? Sí, okay, sí. Sí, es una... Sí, perdón, ahí se me fue el símbolo, sí, 400 microamperios, sí. Sí, así que preocupación, no preocupación, ¿verdad? Es una ley de Ohm de toda la vida. Entonces, la tensión de emisor base Q2 se calcula con la ecuación de Shockley para el transistor 2. Que bueno, así como le van a llamar, porque es como la misma ecuación del diodo, pero para BJT. Entonces sacamos que ya tenemos esta tensión, ¿verdad? Entonces, de colector, tenemos la tensión de la base, necesitamos la tensión de emisor. Entonces podemos utilizar la ecuación de la corriente en el transistor 2, ¿verdad? Que de nuevo, como les digo, esta ecuación se va a aplicar ampliamente. Es IS por la exponencial de VB sobre VT menos 1 por 1 más VC entre VA, ¿verdad?
de nuevo ya tenemos el valor de la tensión de la base de Q2 que 0. Ya tenemos IS, tenemos VT, tenemos VC. VE es lo que estamos buscando. Entonces lo resolvemos. Bueno, de nuevo con la calculadora. Y nos da un valor de VE de 702 milivoltios. Ahora, si lo notamos, la tensión de emisor, ¿verdad? De emisor de Q2 es la misma que de Q1, porque los emisores están en el mismo, ¿no? Ahora comparten la misma tensión. Esto es similar a como por ejemplo en los circuitos digitales del MOSFET, que si tenemos un transistor N y un transistor P, se van a conectar los drain. En este caso, pues se conectan los emisores, ¿verdad? Porque el emisor de un NPN debe estar conectado a la tensión más baja y un PNP a la tensión más alta, ¿verdad? O sea, huyendo la configuración que está aquí, ¿verdad? O sea, dentro del mismo transistor el emisor tiene que estar más bajo que el colector, o estaría en activa inversa, que esa región de operación pues no se utiliza, ¿verdad? Y no se utiliza porque el MOSFET, el BJT no es simétrico como el MOSFET, sino que una de las regiones está más fuertemente dopada que la otra. Entonces, a partir de la ecuación de la corriente, de nuevo, que de nuevo es la misma porque están en serie, y bueno, aquí está pegado a tierra. Aplicando el mismo método para la ecuación del primer transistor, de nuevo, la ecuación de la corriente del colector de un transistor, esa, como les dije y lo demuestro aquí, se va a utilizar ampliamente en todo en toda la parte de polarización. Nos dicen que V1 es igual a 1,4 voltios, ¿verdad? Porque ya dijimos, si aplicamos la misma ecuación, ya tenemos la corriente de colector, tenemos la corriente de emisor, ¿verdad? Que el emisor del primer transistor es el mismo que el segundo. O sea, tienen la misma tensión. VT, VE, que es lo que estamos buscando. Y la corriente del colector, la tensión del colector del primer transistor, que ya nos lo están dando aquí, 2.5 voltios. Entonces es un despeje igual. No creo que hemos hecho muchas veces ese despeje a lo largo de esta tutoría como para pues volver a reescribir la ecuación, ¿verdad? Se puede pues reescribir aquí, pero es la misma ecuación que hemos aplicado en todos los problemas y despejamos V. Entonces, ¿queda alguna pregunta de este problema? En ese problema se asumen que las corrientes del emisor y el colector son iguales. Sí, muy observador, sí. Porque aquí eso es sí es algo complicado, ¿verdad? Entender cuándo se ve que las corrientes de la base se desprecian o cuándo no. Sí, comprendo perfectamente. Vean que en este problema, por ejemplo, nos piden nada más una tensión de entrada, ¿verdad? Aquí podríamos decir que podemos despreciar ambas porque están conectadas a tensiones y están pegadas a... Bueno, por ejemplo, en este caso está pegado a tierra. Entonces sí, yo entiendo que usted diga, pero a veces se usa y a veces no. Muy buena observación. Y el chiste es como, si les piden el punto de operación, ve, aquí está, corrientes de colector, bueno, y como les decía, con una corriente se calculan las demás. Entonces calculan todas las corrientes, ve, como aquí, que piden, por ejemplo, vean en este nos pedían determinar la corriente sin efecto Early, y en esta parte, en el problema D, no utilizamos la corriente de la base, no la consideramos. Vamos a ver, para volverme aquí. Si lo ve aquí, se tomó como si la corriente de colector fuera, bueno, no hacía falta, pero no se consideró. Y aquí tampoco, pero aquí sí. Entonces voy a hacer la anotación por aquí. Considerar la corriente de base si se pide el punto de operación.
a veces en algunos programas les van a decir explícitamente que la corriente base es despreciable. Porque si lo ven, conforme con la definición de qué es despreciable que hemos visto en el curso, que es mayor a 100 veces, pues si beta es 100, mayor a 10 veces, si beta es 100, pues es un valor despreciable de acuerdo a nuestros términos, pero dependiendo del problema la van a despreciar o no. Entonces, básicamente es eso. Si no les piden que calculen la corriente de punto de operación, desprecienlo. Creo que la mejor opción, o sea, porque sí fue algo, por eso les decía en las tutorías anteriores que les pusieran al examen de MOSFET, porque aquí es un poco más extenso el análisis, porque hay que considerar las corrientes. Y bueno, por lo menos tengo entendido que parece que en este examen les fue un poco mejor, ¿verdad? Que sí se recuperó bastante con respecto al primero. Entonces, en el peor de los casos, pues pregúntenle a sus profes. Y bueno, les pregunto, dado que el examen, sí, ¿verdad? Me parece que sí habían dicho que el examen es la otra semana, ¿verdad? El lunes. Sí, sí queda para el lunes. Ok, sí. Entonces, asumo que ya para este punto tienen que tener vista toda la materia. Ya vieron pequeña señal. Bueno, O, ¿cómo es que se llama? Yo no he visto ningún problema ni nada similar a eso que estaba diciendo de. ¿Cómo es? Disculpa, mira. Yo no sé si tenés algo por ahí. sí, justo más bien les iba a decir cómo andamos con pequeña señal. Porque no sé si este año o este semestre por pues por como que va el examen, ¿verdad? Que se corrió el pasado, se va a evaluar Eversmall. Al menos en las tutorías que nosotros debemos dar, no sea, pues no nos mencionaron que nada de Eversmall. Entonces, voy a preguntar a los profes y si no, tengo ahí por algunos archivos, ¿verdad? Algunos documentos con algo de Eversmall. Pero en general, la idea de Eversmall es muy sencilla. Ustedes les van a decir explícitamente. Bueno, para mencionar ahí que Montero eso nos dijo que salía todo el PJT completo y creo que casi todas las clases. Ok. Entonces, ¿cómo estamos con pequeña señal? Si no, para darle un toque de a Eversmall. Sí, yo estaba viendo un poco de materia y yo creo que es un poco parecido a los MOSFET. Entonces, Sí, de hecho, si lo ve el modelo de pequeña señal es muy similar, nada más que aquí sí tiene una RP, porque de nuevo hay corriente de colector, de base. En un MOSFET, pues, como se supone que el gate tiene un óxido ahí, esto es básicamente RP es infinito siempre, entonces nunca se toma en cuenta. Ok, entonces voy a dejar de compartir un momento para buscar algún problema de Eversmall, ¿verdad? Porque sí, como se tuvo que correr la tutoría, ¿verdad? Porque sí empezamos desde el principio, ¿verdad? Empezamos un poco tarde, se empezó una semana después de lo planeado. Sí, no se toma en cuenta, pero dame un segundo para hacer un... de hecho, nosotros estamos hablando con un grupo que tenemos de elementos porque sí, esas clases se supone que son las que uno vería hasta la otra semana y igual no las están incluyendo. Sí, es que ese es el problema. O sea, recordemos que este semestre como están esas vacaciones ahí metidas en... O sea, generalmente el examen de activos es en semana 17, creo, semana 18. Entonces, no sé, se aceleró de una forma súper extraña. Sí, no, todos estamos igual, digamos que nos adelantaron así. Como que nadie quería tener nada para semana 18, entonces... Voy a ver si tenemos algún documento de Eversmall, porque de nuevo me parece que en los archivos de tutoría no hay
Vamos a para revisar. Ok, ya encontré un archivo. Entonces ok, voy a hacer algo. Vamos a ver. Se supone que uno debería ir desarrollando la respuesta en clase, pero dado que no se consideró, voy a mostrarles el archivo que nosotros nos dan. Me parece justo, digamos, porque de nuevo se aceleró, como se adelantó el semestre, nos está faltando una tutoría, porque generalmente se dan tutorías hasta semana 16, pero si el examen es el lunes, ya no tiene sentido dar tutorías el martes, así que esta es la última tutoría. Entonces, sí, me parece que ahí sí este semestre, ¿verdad? Ha sido complejo para todos, porque nos adelantaron el semestre básicamente, como si Activos es un curso muy denso ya, es un curso que pues ya se acelera todo, ¿verdad? Siempre hay que darle un poquito al final para terminar con tiempo, y ahora que estamos quitando básicamente una semana de clases, entonces me parece justo en este caso hacer la excepción, ¿verdad? Lo importante aquí es aprender, por eso estamos en las tutorías, ¿verdad? Para reforzar el conocimiento, así que voy a compartirles el archivo de Eversmall. Aquí va a quedar en el video, entonces no se los puedo subir, pero queda en el video. Ya están viendo mi pantalla. Sí. Ok, entonces aquí está. Como les digo, esta es la tutoría 5 de Molidos. Ustedes han visto que es como tutoría 8, pero adentro dice 9, pero es la que correspondiente a este semestre, la 10. Entonces, bueno, vamos a un análisis por Eversmall. Eversmall de nuevo es utilizado para hacer un análisis en gran señal. Es un modelo que actúa como si que pone el transistor como dos diodos back to back. En el examen se les va a pedir explícitamente utilice un modelo Eversmall, así que no tienen que preocuparse por saber cuándo usarlo, lo usan cuando en el examen se los pidan. Entonces nos dicen, ¿verdad? Que es una polarización muy sencilla. Un transistor NPN polarizado por resistencia base presenta los siguientes parámetros: una alfa, alfa forward y alfa con la reversa, bueno, reversa, no sé, la directa y la reversa, que son valores que se incluyen aquí, ¿verdad? Porque de nuevo hay una relación para cada uno de los dos diodos, ¿verdad? Entonces nos dan IES, que vamos a ver, aquí está, es como, si ustedes lo ven, estos son como dos ecuaciones de Shockley, o como las llaman, para los dos valores como para los dos diodos, ¿verdad? Como una diferencia, como que están haciendo el nodo, pero con dos ecuaciones de Shockley, ¿verdad? Una para cada nodo, y como la corriente ya quedamos, o sea, para abrir el formulario, bueno, aquí está aquí arriba, como ya dijimos que alfa es la relación entre IC e IE, ya sabemos que si despejamos IC de aquí, queda multiplicado, ¿verdad? Hay una relación de alfa, que es un parámetro que pues es dependiente beta. Alfa se supone que es un valor cercano a 1, pero no se preocupen, bueno, o relativamente cercano, digamos, aquí vemos .99, .495, ¿verdad? El alfa forward es cercano a 1. Y ese, bueno, nos dicen que es 10 a la menos 17, y ICS es 2 por 10 a la menos 17. La fuente de alimentación es de 5 voltios. Se requiere dimensionar las resistencias para obtener una corriente IC de 1 miliamperio.
con el transistor en la región de saturación débil, ¿verdad? Entonces aquí sí tenemos que usar el modelo completo porque este modelo simplificado es para pequeñas, para actividad directa, y que nos están diciendo saturación débil. Y nos dan de una vez el valor de VC y VB, ¿verdad? Como es parecido al problema anterior que era 200 milivoltios. Entonces, dibuja el circuito equivalente utilizando el modelo Eversmall. Vamos a ver, aquí no es, parece que no está el dibujo. Si no, no está el dibujo. Pero básicamente, puedo hacerlo aquí rápidamente. Que quedaría, vamos a ver, voy a poner por aquí. Eversmall. Sería básicamente, vamos a ver, bueno, es similar a sustituir con el de pequeña señal. Agarran el circuito, lo dibujan igual, y en el modelo de Evers, o sea, sustituyen el transistor por el modelo. Vamos a ver, bueno, voy a hacer un dibujo rápido ahí, así que quede feo. La idea es así, nada más como para que se entienda. Entonces tenemos el colector aquí. Entonces dibujamos un diodo aquí. Creo que dibujé esto muy alto. Ay, hijo de pucha, esta era la línea completa, bueno, no importa. Tenemos unas fuentes de corriente en paralelo. Así voy a hacerlo muy básico, ¿verdad? Solo para que quede ahí como un diagramilla ahí, como para que te guía. Ya en el modelo completo, pues sí se dibuja se le escriben todos los valores. Me parece que el emisor está conectado a tierra en este problema. Sí. Entonces, aquí está el RB. Que se conecta a la base. Que la base está ahí. Ahí está. Ese sería más o menos como quedaría el modelo, así muy simplificado, ¿verdad? Ahí a lo que salió rápidamente para explicar el problema. Entonces nos piden el valor de beta F y beta reverse. Este es muy sencillo porque vamos a ver qué nos están diciendo. Beta F es igual a alfa E. Y de cualquier manera, en estos modelos, las relaciones entre alfa y beta se mantienen. Digamos, yo puedo decir que alfa, por ejemplo, aquí tenemos que alfa es beta sobre beta más 1 y beta es alfa sobre 1 más alfa, 1 menos alfa. Entonces podemos mantener la misma relación utilizando o sea, utilizando beta F y alfa F. Entonces, por ejemplo, podemos usar esta relación con alfa F y beta F, y podemos usar esta relación con alfa R y beta R. Las relaciones se mantienen. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el problema. Aquí no mantiene la relación. Bueno, esto está un poco mal el formato. Vamos a ver, creo que está en PDF también. Ver el PDF. Sí, aquí está. Un poco se ve mejor. Porque ahí se perdió el formato de las
Es que se ve un poco movido. Vamos a ver si lo puedo abrir aquí. Ahí está, mejor. Entonces, ¿verdad? El mismo problema. Entonces, ve, como les decía. Sí, era que en el otro problema no se ha formateado bien. Las relaciones de beta y alfa se pueden mantener con beta F y alfa F. Entonces, ¿verdad? Aquí está. Alfa es beta sobre beta más 1 y beta es alfa sobre 1 menos alfa. Entonces aquí estamos dando beta igual a alfa sobre 1 menos alfa. Utilizamos la misma relación con beta F y beta R. Ojo, ¿verdad? De nuevo, repito. Solo se puede hacer con beta F me da alfa F y beta R me da alfa R. Y esto es porque hay, de nuevo, hay dos diodos, uno inversa y uno en directa. Ok. Luego nos piden el valor de VBE, VBC y VCE. Ok. Entonces, utilizando el modelo Earth-Small y considerando que nos dicen, vamos a ver, que en la corriente colector es 1 miliamperio, entonces podemos utilizar, vamos a ver, aquí está, podemos utilizar esta ecuación donde ya tenemos alfa F, ya nos dan IES y ICS, ya nos lo dieron. Entonces, vamos a ver. O sea, aquí lo que están haciendo es utilizar esta simplificación. ¿Verdad? Porque les recuerdo que uno está en directa, y uno inversa. Entonces, plantean esto, sí les voy a decir, es raro que planteen ecuaciones de tres incógnitas, o sea, sistemas de tres incógnitas. Generalmente yo los que he visto, al menos los que recuerdo que nos han evaluado en el examen, son de dos incógnitas, porque nos dan un valor de V, y entonces de estas dos ecuaciones, porque tenemos la corriente colector y tenemos la corriente emisor, entonces de una, ¿verdad? Cada uno tiene dos valores que ocupa la otra y se despejan de ahí. Recordemos que aquí no podemos hacer así simplemente como aquí arriba, ¿verdad? Que decir que la corriente colector y la emisora es alfa, porque no tenemos alfa como tal, no tenemos alfa al transistor, tenemos alfa F y alfa R, pero no alfa en sí. Entonces estas corrientes, bueno, recordamos F es forward y R es reverse. En algunos se desprecian. Vamos a ver, vean. Vean por aquí. Ahí está. Ese es el chiste de dónde están saliendo estos. En estos problemas de nosotros nos decían que a veces este factor puede no tomarse en cuenta. Vea que aquí nos están dando alfa y F y alfa y R, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que alfa y F es igual a alfa y ES por E a la U, bueno, todo esto. Ojo ahí, vean que esta ecuación está saliendo de aquí. Este alfa y F es este. Y este alfa y R es este. Aquí están diciendo que estos dos son iguales porque están despreciando esto. Porque vean que ICS está en el orden de 10 a la menos 17. Y IES está en el orden de 10 a la menos 17. Es confuso, digamos, bueno, no sé, al menos a mí me parece raro que se desprecie, pero simplemente se hace. A veces se desprecia esto y a veces este. Sí les recomiendo, tal vez si les queda, ¿verdad? Porque esto lo estoy dando así en tiempo real. No traía planeado este problema, pero realmente se hace así. Entonces, si les queda alguna de eso, pues que les pregunten a sus profesores. Pero bueno, como alfa es un valor que suponemos, a ver cuánto nos habían dado el valor de alfa, que supone no está dando más grande, lo están despreciando. Entonces de aquí salen estas dos ecuaciones.
Entonces, este sistema de ecuaciones tiene tres incógnitas. De modo que se necesita una ecuación adicional para resolverlo. Sí, porque de nuevo estas dos ecuaciones salen de estas dos ecuaciones, entonces nos falta una. La ecuación adicional se contiene en el circuito, obviamente. Sí, no, ni siquiera tener que leerlo, ¿verdad? Se sale, pues obviamente ya analizamos del modelo Eversmall, pero uno tiene que salir del circuito, porque obviamente el transistor es dependiente del circuito. Entonces, esta es la condición que nos dieron, VC igual a 200 milivoltios. Y aquí sabemos que VCE es igual a VC menos VC. Entonces VC son 200 milivoltios. Bueno, sí, entonces ya tenemos VC, que es el valor que se utiliza aquí. Aquí. Y nos queda, ver, esto fue lo que les dije. Generalmente esto se reduce a un sistema de dos ecuaciones con dos variables, VE e E. Entonces utilizamos la ecuación de IR. Bueno, sí. Noten que, digamos, este es un sistema de dos ecuaciones con dos variables porque este ICS es este mismo ICS y este IES es este mismo IES. Entonces de ahí sale que son dos ecuaciones con dos variables porque los factores son los mismos, nada más que uno tiene alfa multiplicado y el otro no. En este caso se desprecia este, pero esto al final de hecho está como extra, pero no lo vamos a utilizar directamente estas ecuaciones. Entonces, como quedan dos factores, ¿verdad? Aquí está, ICS, bueno, se calcula. Tenemos IC, que es alfa, IF por IR, que es IR es el que acabamos de calcular. Y como ya nos dan la corriente colector, podemos despejar IF. Y también ya tenemos alfa, que lo calculamos. No, mentira, ya nos lo dan. Entonces nos da este valor de IF, que son los valores que tenemos que utilizar para el modelo de Eversmall, que tenemos que calcular aquí, IF y R. Que esos son los que nos están pidiendo aquí. Este es un problema muy completo. Un milivoltio, mira, pero como ya hemos mencionado, VBE, esto es como la ecuación de Shockley, entonces bueno, lo llaman así la ecuación de Shockley para diodos. Entonces ya sabemos que VBE va a estar en la ecuación de la corriente. Y si ya tenemos IF, que es la ecuación de la corriente que pasa por uno de los diodos, ¿verdad? Por este diodo. Entonces, si tenemos todos los datos que pasan por este diodo, y aquí está la tensión base emisor, pues es como un diodo normal. Aquí podemos analizarlo como un diodo normal y despejamos VBE. Aquí está. Entonces despejamos VBE. La tensión de colector entonces es VBE. Aquí lo que estamos haciendo es básicamente que ya tenemos las dos tensiones. Porque si ven aquí, VBE se cancelan, ¿verdad? O sea, esto es VB menos VE menos VB menos, bueno, paréntesis, menos VB menos VC. Entonces queda un VB positivo y uno negativo. Entonces ahí nos queda VC, ¿verdad? Pero como lo está, como hay un doble negativo, el C queda positivo, ¿verdad? Y como este ya estaba negativo, porque es VB menos VE, ya queda menos VE, menos VC. No sé si me explico, vamos a ver. Puedo hacer voy a escribirlo para que quede más claro, vamos a ver. VCE es igual a VBE menos VBC. Entonces esto es igual a VCE es igual a VB menos VE menos VB menos VC. Entonces aquí esto queda VCE es igual a VB menos VE menos VB más VC. Entonces esto queda VCE es igual a VB menos VE más VC. Y pues ya está, ¿verdad? VC es VC menos VE, que obviamente esa es la tensión que estamos buscando. El chiste es aquí nada más empezar a sacarlo con las tensiones que ya tenemos. Luego la corriente emisor.
que aquí ya si se sale de estas ecuaciones, ¿verdad? Que aquí ya la corriente emisor nos da. Entonces alfa y R, alfa R y R menos IF, que ya calculamos todos los valores, como les dije. Estos factores son el mismo. Entonces se hace la diferencia. Como ven, esto es un valor muy pequeño. Por eso queda más o menos igual a IF. Les recomiendo que hagan esto. Las ecuaciones generalmente les van a cerrar, pero un valor va a ser despreciable. Como les decía, pueden haber despreciado esto y el valor les va a dar el mismo. Pero si se confunden y quieren despreciar o que no, métanlo todo a la cálculo. Vean que si ustedes meten esto a la calculadora, de algo en el orden de 10 a menos 14, y tras de eso lo están multiplicando por un valor menor a 1, o sea, lo están haciendo todavía más pequeño. Casi que lo están dividiendo entre 2. Menos uno que está en el orden de 10 a la menos 3. O sea, estamos hablando de 11 órdenes de magnitud de diferencia. Obviamente es despreciable. Pero si no están seguros, métanlo todo a la cálculo. Igual les va a dar. O sea, menos que le tengan ahí como 15 decimales de exactitud a la cálculo. La corriente, la base, bueno, pues como ya mencioné arriba, ya tenemos la corriente emisora y tenemos la corriente colector, tenemos la corriente de la base. Aquí lo están poniendo negativo por el orden, vamos a ver, por el orden de las, ¿ve? En este caso aquí nos están dando que la corriente de base pues entra, tiene en dirección contraria, ¿verdad? La corriente de base entra y los dos salen, mientras que generalmente decimos que la corriente de base y colector entra y la de emisor sale. De nuevo es un nodo, pues uno lo puede analizar de diferentes maneras, siempre que haya consistencia los valores van a cerrar bien. De la malla a la base. Bueno, ¿qué es lo otro que nos piden calcular? Bueno, el valor de la resistencia RB. Vean que, o sea, ni siquiera nos dieron los valores y aún así los podemos sacar porque ya tenemos las corrientes. Bueno, ya esto es un análisis ya tenemos las tensiones, ya que nos podemos olvidar del modelo de Small, ¿verdad? Esto ya es un análisis de Ohm de toda la vida, ¿verdad? UC menos IB, RB, ¿verdad? Este es para la malla de la base, ¿verdad? Que estamos haciendo una malla aquí, que obviamente la tensión de esta resistencia es la tensión USC menos la tensión que cae por el transistor, VBE. Y también si ya tenemos la corriente, si tenemos corriente que cae por aquí, que es la misma que pasa por la resistencia, y tenemos la tensión que cae aquí, ya sabemos que la tensión de la resistencia es la que le llega menos la del transistor. Tenemos corriente, tenemos tensión, ohm, el ohm de toda la vida, y ahí queda, ¿verdad? Y para la resistencia del colector, pues es la misma idea, nada más que con la otra malla, ¿verdad? Aquí utilizamos VBE, pero aquí utilizamos USE, que es la tensión que cae por este lado. Y no, si tenemos la corriente colector, tenemos la corriente colector, tenemos la tensión aquí, tenemos diferencia de tensión, tenemos corriente, nos queda después pues calculamos resistencia con voy a dejar toda esta tutoría aquí grabada lentamente. Como les dije, esto es un archivo de tutoría, entonces no lo debemos subir, pero ok, ahí queda en el video. Entonces ¿queda alguna duda? Como les digo, bueno, este fue una tutoría, un problema hecho en tiempo real. Pero en general realmente el modelo de Small no es muy complicado. Simplemente es encontrar que las ecuaciones hierven. Es un, ¿cómo le digo? Haciendo muy reductivo. O sea, ¿verdad? La esencia del Lever Small pues es un modelo aplicable y todo. Pero para efectos de examen pueden hacer eso. O sea, es algo muy feo de decir, pero a veces uno en examen puede no saber ni qué representan las cosas, pero encontrar los valores, despejarlos y funciona, ¿verdad? Entonces, bueno, sí les recomiendo, ¿verdad? Que pues si pueden profundizar un poco más. Pero, ¿queda alguna duda?
de mi parte no, creo que todo bien. Sí, ¿no? Ahí, bueno, de nuevo, em, bueno, esta es la última tutoría, entonces muchas gracias, ¿verdad? Los dos fueron de los que eh, de los que más asistieron a las tutorías, ¿verdad? David, Randall, muchas gracias por estar ahí siempre, casi. Este, este semestre, bueno, como sabrán, pues bueno, se aceleró el semestre, las tutorías empezaron un poco tarde y terminaron un poco temprano, porque generalmente hay tutoría esta semana 16, por eso no hay tutoría la otra semana, ya termina el examen, ya el examen. Al menos sé que, por ejemplo, si quedan flojos en algo, eh, el profesor Montero Juan José Montero tiene los videos en el canal, son realmente bastante buenos, ¿verdad? De hecho, yo me estoy también apoyando en él en otro curso. Entonces, sí, si no hay ningún comentario adicional. No, no, igual, pura vida, gracias por todo ahí. Y bueno, sí que, bueno, que hay cualquier cosa, me recuerdo subir el video. Sí, sí. Bueno, que cuando lo suba en YouTube ahí, que lo suba ahí, básicamente. Sí, sí. Créanmelo, yo siempre, casi la mayoría de las tutoriales las he subido directamente el día siguiente. Es porque sí lleva su tiempillo, digamos, dura bastante subiendo. Lo dejo toda la noche. Los últimos como 2 o 3 tutorías era porque estaba ya muy pegado con una progra, entonces estaba full y no me da chance de subirlos, pero hasta el momento están todos todas las clases que se han hecho están ahí, excepto bueno una que vimos una materia que no hemos visto, entonces ese no lo subí, pero entonces pura vida, entonces muchas gracias por el apoyo ahí todo el semestre, por venir. Todo bien, Ale. Muchas gracias. Bueno, pura vida.